Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Amén. Amén. Vamos a leer 2 versículos donde tendremos la enseñanza en esta mañana. Lucas 4, versículos 38 y 39. Amén. Gloria a Dios. Leemos con la bendición de nuestro Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Dice la palabra. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Amén. Padre bueno, Señor maravilloso, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, tu amado, nos presentamos ante ti, buen Dios, y queremos recibir tu palabra. Ruego, buen Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, porque tu palabra es espiritual, tu palabra es vida, Señor, y necesitamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos para escuchar y atender a la voz de tu palabra. Ruego que tu palabra llegue a nosotros con autoridad, con poder, con Espíritu Santo, con sabiduría de Dios y no de hombre. Y que la palabra haga en nuestras vidas conforme al propósito, deseo y voluntad que tienes para con nosotros. En Cristo Jesús bendice a todo aquel que puede oír, Señor, y que tu palabra, Señor, se perfeccione cada día más en nosotros. El salmista dijo: vivifícame conforme a tu palabra y guardaré los dichos de tu boca. Gracias por esta palabra también, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: levántate y sirve. Amén. Estas dos palabras no aparecen juntas en la Biblia, no aparecen unidas, pero sin embargo vamos a tomarla como el tema o el título de la enseñanza: levántate y sirve. Amén. Gloria a Dios. Notemos primeramente que estas palabras que dicen al final de la lectura, donde dice al instante le servía, son palabras que las registró Marcos en este mismo relato, y también las registró Mateo y Lucas. O sea, estos tres escritores enfatizaron esta parte. La suegra de Pedro está enferma, el Señor viene, le tocó, reprendió la fiebre, le sanó, pero ella se levantó. E inmediatamente al levantarse, dice la palabra, le servía. Ella les servía. Amén. Amén. Y quiero que noten esto porque es algo muy importante. En primer lugar, al levantarse, no solamente fue agradecida con Jesús, sino que fue agradecida con todos los que estaban en la casa. Pero al parecer, cuando nosotros comenzamos a indagar y a buscar un poquito más acerca de la vida o del comportamiento de la suegra de Pedro, vamos a encontrar virtudes que la palabra no las relata, pero que sin embargo, con un poquito de meditación, con un poquito de intuición, nos vamos a dar cuenta que Pedro, aunque tal vez no lo merecía, tenía una gran suegra. Escuchen, Pedro tenía una grande suegra, una mujer excepcional, una mujer excelente.
Y la palabra nos relata la vida de muchas mujeres, siervas de Dios, que hicieron cosas grandes para Dios. En el tiempo de los jueces se levantó Débora y hizo grandes obras. Pero cuando nosotros vemos la obra que hicieron grandes mujeres de Dios, como Esther también, y cuando bajamos hasta allá, hasta la suegra de Pedro, conseguimos una grande mujer haciendo cosas grandes, pero de una manera muy humilde, en una posición donde la sociedad no miraba hacia arriba para encontrarle, sino que hacía que sus ojos se extendiesen hacia abajo, y mirando hacia abajo conseguían a la suegra de Pedro. No aparece el nombre de esta mujer. Y alguien dirá, bueno, pero si hacía tantas cosas con excelencia, ¿por qué no se escribió su nombre? Pero aunque no aparece el nombre de ella, sí nos relata y nos da a entender sus acciones. En primer lugar, cuando usted y yo tomamos la lectura, Mateo la describe con 2 versículos. Marcos se gastó casi 4 versículos hablando acerca de la suegra de Pedro. Y aquí Lucas, 2 versículos nada más también. Y eso es todo lo que se registra de ella. 2 versículos. Mas, sin embargo, en esta mañana, aunque tenemos 2 versículos nada más acerca de la suegra de Pedro, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que están en esos 2 versículos que usted y yo, tal vez por falta de tiempo en meditar en las cosas de Dios, no nos hemos dado cuenta que estaban ahí. Una virtud que tenía la suegra de Pedro, que muchos reconocían y que apreciaban, es que era una mujer muy servicial. Era una mujer que le gustaba, ¿verdad?, servir. Por eso le digo que cuando la buscamos en la historia de las grandes mujeres de Dios, no podemos mirar hacia el reino y ver a Esther y al ladito la suegra de Pedro. No la vamos a encontrar por ahí. No la vamos a encontrar al lado de un gran hombre de Dios, sino que la encontramos mirando hacia abajo, sirviendo. Ella no comenzó a servir el día que Jesús le sanó. Es lo primero que usted y yo debemos aprender en esta mañana. Ella venía sirviendo a Jesús. Ella venía sirviendo a Dios. Ella venía sirviendo a muchos hombres. Ella venía sirviendo a muchas mujeres. Y yo me pregunto en esta mañana, hágase la pregunta conmigo: ¿a cuántas personas la suegra de Pedro no le dio de comer? Dice la palabra que Jesús descendió a la casa de Pedro y de Andrés. Recuerden, Pedro y Andrés son hermanos. O sea que la casa no era de Pedro nada más, era la casa de ellos. Pero ahí estaba o vivía la suegra de Pedro, o estaba en ese entonces. Y cuando llega a aquel lugar, dice la palabra que la suegra de Pedro estaba enferma. Acabamos de leer acá. Dice, entonces se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Primero, note que dice, le rogaron. Cuando hablamos de le rogaron, no dice una persona rogó por ella, sino que los que estaban en la casa le rogaron por ella. Los que venían con Jesús le rogaron por ella. Se describe 4 personas que entraron con Jesús a la casa. Y me imagino que uno que otro que estaba ahí alrededor también rogó por ella. Vamos a aprender en esta mañana algo muy importante y que nos va a servir y nos va a ayudar en nuestra vida en Cristo. Cuando dice le rogaron por ella, quiere decir muchas personas intercedieron por esta mujer. Muchas personas se acercaron a Jesús. Mira, ahí está la suegra de Pedro. Señor, ayúdale, Señor. Y en esta mañana vamos a entender esto, mis hermanos.
cuando usted y yo somos personas que servimos a Dios, cuando las personas que sirven a Dios están pasando un momento difícil de sus vidas o están atravesando una enfermedad, estas personas que sirven a Dios, no solamente sus familiares y sus allegados más cercanos orarán a Dios por él o por ella, sino que otras personas que no son sus familiares cercanos van a interceder a Dios por esa persona que sirve. Si la suegra de Pedro hubiese sido el modelo de la suegra de los chistes de este tiempo, le aseguro que el ruego hubiese sido: Señor, concédele un espacio allá en el cielo, porque aquí en la tierra ya no la soportamos. Pero resulta que no. Ella era todo lo contrario de la suegra de los chistes de este tiempo, porque el hombre de hoy dice así: que viva mi suegra, pero bien lejos, allá donde yo, si es posible en otro continente, no dice otro país, otro continente, que Dios la lleve de un continente a otro y le dé vida por allá. Pero si usted leyó conmigo, se dio cuenta que no dice que al llegar a la casa la suegra de Pedro estaba con fiebre y Pedro se acercó: oye, Señor, ayúdame ahí con la suegra. Pedro no fue el primero que intercedió por su suegra, ¿verdad que no? Bueno, la palabra no lo registra. Tal vez Pedro también, viendo que los demás estaban pidiendo que Dios sanase a su suegra, que Jesús le sanase, él se unió al grupo y dijo: bueno, sí, Señor, en verdad la suegra es una buena suegra, es una suegra de excelencia. Pero bueno, hubo un grupo de personas que intercedieron. Cuando servimos a Dios, no estamos exentos de pasar momentos difíciles, no estamos exentos de atravesar alguna enfermedad, pero sí estamos con la bendición de que otros y muchos van a interceder con nosotros. Cuando no queremos servir, mis hermanos, y si hemos pasado nuestro tiempo en la congregación desapercibidos porque no servimos, en el momento difícil de la enfermedad, son muy pocos los que van a interceder con nosotros. ¿Sabe cómo se da a conocer el siervo de Dios? Jesús dijo así: el que quiera ser grande entre vosotros, ese será vuestro siervo, servidor. El que le está sirviendo, ese es el que es grande. Y aunque usted lo ve debajo porque le sirve, el Señor dice: ese es grande. Y a la suegra de Pedro, que era una gran servidora, que venía sirviendo al Señor y venía sirviendo a las personas con las cuales trataba, el Señor le dio una respuesta a su necesidad, aunque, escuchen, ella no fue la que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, mira, estoy aquí con fiebre, mucho frío, temblando, no sé qué me pasa. Este relato es interesante porque cuando Jesús llega a la casa, nos dice: y la suegra de Pedro mandó a llamar a Jesús para decir unas palabras. No. Vean lo importante de servir. Que aunque usted no se acerque a Jesús por su necesidad, ya otros están orando por su necesidad. Ya otros están intercediendo por su necesidad. Pero ¿qué pasa cuando no queremos servir? Mis hermanos, la Biblia dice: ay del solo. Ay del que solo quiere hacer todas las cosas solo, porque en su momento de necesidad pues no tiene a alguien al lado. Ay del que no quiere servir. La Biblia no dice así: ay del que no quiere servir. Pero digo yo, cuando no queremos servir, entonces tampoco queremos recibir esa bendición que viene de parte del Señor para los que le sirven. Jesús dijo así: donde yo estuviere, ahí va a estar mi servidor, el que me sirve. ¿Usted quiere estar con Jesús en el reino de los cielos? Amén. Nosotros queremos estar con Jesús. Y Él dice: bueno, yo no vine para ser
servir, sino que yo vine para servir. Y los que me siguen, que quieren estar conmigo, esos van a estar conmigo allá en el reino de los cielos, los que quieren servir. Escuche, porque usted y yo, con pequeñas cositas, servimos a Dios. Nosotros servimos a Dios con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestras oraciones, con disponer nuestro tiempo para venir a la congregación y dedicarle un tiempo a Dios. Estamos sirviendo. Amén. Mis hermanos, ¿y cuántos de nosotros menospreciamos y decimos, ay, el domingo yo como que me voy para la playa, como que me voy para la playa, como que voy para el mercado? Ay, estos zapatos, no, el domingo es que los voy a comprar, el domingo es que me voy a mudar, el domingo es que voy a hacer negocio, el domingo, y hermano, me parece que el domingo es el día que usted dispone para hacer cualquier cosa que tenga que hacer fuera de su trabajo, porque entre semana usted dice, no, yo tengo mi trabajo, o yo tengo mis estudios, o yo tengo tal cosa, pero el domingo lo tengo libre. No dice que tiene el sábado, y a veces tenemos el sábado libre también, pero no, es el domingo. El día de servir al Señor aquí, con nuestra presencia, con nuestra alabanza, con nuestros cánticos, ese día es el que nosotros decimos, no, el domingo es el que yo puedo hacer esa diligencia. El Señor sabe que necesito eso, y Él me comprende, y por eso el domingo yo puedo disponer. ¿Y saben qué es irónico? Que el domingo disponemos 2 horas para estar aquí en la congregación y nos queda el resto del día, pero no queremos hacer la diligencia en el resto del día, sino en las 2 horas que nos corresponde estar con el Señor y servirle. Servirle. Y cuando estamos sirviendo al Señor acá con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestras oraciones, con nuestros cánticos, ¿sabe qué hace el Señor en retribución? Dice, voy a limpiarlos, voy a lavarlos, voy a alimentarlos, voy a sustentarlos, voy a sanarlos, voy a trabajar en sus vidas. Esta masa de barro parece que está quedando un poquito mala, está cuarteando, no, voy a hacer masa nueva, y comienza a trabajar, y comienza a trabajar. Y el Señor comienza a hacer una buena obra cada vez que nosotros venimos a prestar nuestro servicio de adoración y alabanza. Y dice, que ya me alabaste, ya me adoraste, pero igual yo voy a trabajar en ti. Quiero trabajar en ti. Y dice Filipenses, comenzó una buena obra en nosotros y la está perfeccionando. Y la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Pero como Él comenzó una buena obra, Él trabaja en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque muchos dicen que una de las causas y motivos por los cuales Pedro negó a Jesús fue porque se amó a su suegra. Y esto no es verdad. Y lo dicen a manera de chiste. No, Pedro negó a Jesús porque sanó a la suegra. No, si por sanar a la suegra Pedro tenía que ser fiel, porque tiene en ella un ejemplo grande de una mujer servidora, humilde de corazón, humilde de espíritu. Escuchen, yo me imagino que la suegra de Pedro lavó cientos de pies de hombres que llegaron a la casa. Acuérdense, o tomemos en cuenta que en aquel entonces una forma de ser amable era que cualquiera que entraba a la casa, que llegaba, se le lavaba los pies. Yo me imagino a la suegra de Pedro lavando los pies de Jesús, de los discípulos y de todos los que andaban, que venían con Jesús. Ya, yo le lavo los pies, y corría ahí. Y mientras otra lavaba 2 pies, ella lavaba una docena, porque ella quería servir. Y esto dice para usted y para mí en este tiempo que es humillación, pero en aquel entonces parece que ella se sentía honrada haciendo estas cosas. ¿Cuántas personas en este tiempo se preguntan de qué forma puedo servir al Señor y no consiguen ninguna? ¿Saben qué pasa en la iglesia de Dios en este tiempo? Que muchos de los que estamos en la iglesia estamos preguntando al Señor, ¿cómo te sirvo? ¿De qué manera te sirvo?
y se hacen la pregunta y no consiguen respuesta. Bueno, Señor, no sé cómo servirte. Y se conforma, dice, ya, voy a nada más a ir al culto, pero voy a ir una vez al mes, Señor, porque tú sabes que los domingos tengo que hacer esta cosa también. Entonces, así queremos servir al Señor. Sin embargo, el Señor nos pide hoy que los que quieren estar con Él, dice, donde yo estoy, pues están mis servidores. Mis servidores. Y los servidores de Dios tienen que tener una disposición del corazón, del alma, del espíritu, para presentarse ante Dios en el culto. Amén. Para presentarse ante Dios en oración, en humillación. ¿Por qué? Dice la palabra que una mujer quedó viuda alrededor de 20 años y ya habían pasado más de 60 años de su viudez, nunca se casó. Dice, y ella servía a Dios en el templo, con oraciones, con ayuno, con ruego, con peticiones, con acciones de gracia. 60 años esta mujer dedicada a ya ir al templo a orar, a clamar, a pedir a Dios. ¿Y saben cuál fue la recompensa de esta mujer? Que cuando vinieron a presentar a Jesús al templo, a presentarle ahí, ella lo tuvo en su brazo. Después de 60 años de estar orando, tuvo en los brazos a Jesús. Después de 60 años de servir a Dios con oración, con ruego, con peticiones. Y muchos se preguntan, Señor, ¿cómo te sirvo? Y cuando van a orar, 3 minutos después, sienten unas punzadas en las rodillas. Ay, Señor, mira mi rodilla, no puedo orar. Y sienten punzadas en la conciencia. Ay, que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello también. Y tienen tantas cosas que decir, oye, Señor, perdone. 2 minutos, Señor, 2 minutos. Pero esta mujer que se dedicó 60 años a ir a la iglesia, no solamente a orar, sino a ayunar y a clamar e interceder. Y usted y yo, que tenemos esos ejemplos, nos cuesta servir con esto. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo servir? Juan capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana, tiene un encuentro con Jesús. Jesús no le sanó de ninguna enfermedad física, solamente confrontó su necesidad del alma, el pecado de adulterio. Y ella le dice, bueno, pero cuando venga Jesús, porque hablaron ahí, hay que adorar aquí, hay que adorar allá. Y ella dice, usted dice que hay que adorar aquí en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar por allá en otro lado. Y cuando venga Jesús el Cristo, Él nos va a revelar todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy el Cristo. Inmediatamente cuando ella escuchó que era el Cristo, porque ya le había dicho, 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu marido y todo, le había mostrado su vida. ¿Sabe qué hizo? Dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era que venía a buscar agua para llevar a su casa, no sé si se iba a bañar, iba a hacer comida, qué sé yo, pero dejó todo y se fue a la ciudad y comenzó a decir, mire, allá está uno, me dijo todo lo que yo he hecho, Él es el Cristo, me dijo que Él es el Cristo. Y entonces muchas personas le escucharon y vinieron con ella y llegaron donde estaba Jesús y comienzan a escuchar las palabras de Jesús. ¿Y saben qué dijeron estas personas? Ya nosotros creemos no solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque le estamos viendo, le estamos escuchando y hemos entendido que este es el Hijo de Dios. Este es el ungido, Él es el Cristo. Vean, esta persona comenzó a servir, dejando de servir en lo que ella estaba haciendo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de dejar de hacer algo que estamos haciendo, que nos está generando, porque en un momento alguien nos llama y nos dice, oye, mira, fulana está muriendo, necesita que alguien ore por ella, está pidiendo oración, ven a mi casa? ¿Será que usted deja su negocio del mercado, de allá de la oficina, del taller, de lo que sea, para ir a atender a alguien que está mal y ir a hablar por una persona? ¿Seremos capaces de dejar de hacer lo de nosotros por atender a alguien que pide que oremos por esa persona? Yo pienso que nos cuesta.
¿Sabe por qué? Porque el modelo de vida que hemos aprendido nos dice que no debemos fallarle a ese Señor que se llama trabajo. Debemos honrar a ese Señor que se llama trabajo, y cualquier cosa que se necesite hacer, primero cumplir con el Señor trabajo y después haremos lo demás. ¿Sabe? Es importante que usted y yo tomemos en cuenta: las cosas que hacemos para Dios tienen bendición de vida eterna. Las cosas que hacemos en nuestro trabajo tienen bendición para esta vida pasajera, para lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora bien, esta persona o esta mujer, antes de pedir a Jesús, otros pidieron por ella. La suegra de Pedro sugiere un acto de gratitud y servicio al recibir un milagro. Ella sugiere un acto de gratitud y de servicio. ¿Por qué? Porque recibió un milagro. Y esto nos dice a nosotros que el mundo está lleno de malagradecidos. 10 leprosos vienen caminando, miran a Jesús, saben que Jesús viene sanando, haciendo milagros, señales y prodigios, y no se acercan a Jesús, sino que desde lo lejos le gritan y le dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los mira y les responde, porque todo aquel que clama a Jesús va a obtener de parte de Jesús su atención, y también Él les puede dar una respuesta. Y Jesús les mira y les dice: vayan al templo, presenten la ofrenda que dijo Moisés. Y simplemente ellos, los 10, obedecieron, escuchen, y se fueron al templo. Bueno, vamos a llevar la ofrenda al templo. Pero mientras iban hacia el templo, todos fueron sanados. Los 10 quedaron sanos. ¿Y qué hicieron? 9 desaparecieron de vista. 9 corrieron tal vez donde su esposa, donde sus hijos, o de uno de esos 9, alguno era empresario. Ay, me dijeron que fulano me está robando, ya estoy sano, ahorita sí puedo entrar allá y todo. 9 fueron a ver su necesidad, y uno regresó, y donde estaba Jesús le consigue. Inmediatamente se tiró a los pies de Jesús, puso su cabeza ahí en tierra: gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Y Jesús preguntó y dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? O sea, dijo: yo sané a 10, yo no sané uno solo. Y solo uno vino a agradecer y a dar gracias. Solo uno vino a agradecer. O sea, Jesús nos dice que el 10% es agradecido. El 10%. De 100, 10. De 10, 1. Y nos recuerda hoy que usted y yo también podemos ser agradecidos. Amén. Amén. Y es por eso que usted y yo estamos aquí hoy. Porque agradecemos la salvación, agradecemos la vida eterna, agradecemos el perdón de pecado, agradecemos que el Señor murió en la cruz por causa de nosotros y que por Él tenemos vida. Amén. Por eso usted y yo, cuando vengamos acá, recordemos: sí tenemos motivos para agradecer a Dios, sí tenemos motivos para ser agradecidos. Amén. Jesús llega a la tierra de Gadara y liberó a 2 endemoniados. Uno de los evangelios presenta un solo endemoniado, gadareno, y el otro evangelio presenta a los 2. Alguien dijo: bueno, es que aquí se relata uno porque era el caso que estaba más fuerte, y el otro como no está tan fuerte. Entonces habla de endemoniado gadareno, un endemoniado. Pero este endemoniado que nos relata el libro de Marcos, gloria a Dios, Marcos capítulo 5, dice que después que el Señor le ha liberado, él quiere seguir a Jesús e irse con Jesús. Dice: Jesús no se lo permitió. Marcos capítulo 5, versículo 19, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Cuán grandes cosas
había hecho Dios con él. Dice que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, este hombre, en actitud de agradecimiento, dice: Señor, tú me has liberado, yo voy a irme contigo. Y él dice: no, ve a tu casa, a los tuyos. ¿Dónde comienza su agradecimiento con Dios? Dentro de los que están en casa. Cuando llegamos a Jesús, los primeros que deben saber que hemos llegado a Jesucristo son nuestros familiares, nuestros vecinos. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Este hombre dice que lo publicó por todos lados y todos se maravillaron. Fue agradecido. Veamos, no le sanó de una enfermedad física, le sanó y liberó de una enfermedad espiritual. Sin embargo, él obedeció a Jesús y comenzó a decir en todas partes que Jesús era el que le había dado la libertad. Nos menciona también la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 40, que Jesús sana a un leproso. Y escuche, y Jesús le dice: no le digas a nadie, no le digas a nadie. Sin embargo, él no obedeció a Jesús, sino que comenzó a decir en todas partes: Jesucristo me sanó, y entonces esto se extendió tanto que ya Jesús no podía entrar abiertamente a ninguna ciudad y tenía que quedarse por fuera. La fama de Jesús creció, aunque Jesús, al que le hacía milagros, le decía: no digan nada. Sin embargo, parece que Jesús le decía: digan, porque la persona hacía todo lo contrario. Preguntamos: ¿será desobediencia lo que hizo este leproso? Le quisieron mucho de los que recibieron milagros cuando Jesús le decía: no digan nada, y ellos decían, y la fama de Jesús se extendía y la fama de Jesús crecía. Alguien podría decir: esta es una desobediencia buena. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo lo que Jesús ha hecho en nosotros y lo estamos publicando a los demás. Nabucodonosor dijo así en Daniel capítulo 4: conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Me conviene. Ahora volvamos otra vez a la suegra de Pedro. El Señor le sanó. Y alguien dice: no, tenía fiebre, una fiebrecita. Hubiese sido una fiebrecita, la suegra de Pedro no hubiese estado acostada en cama, arropada y tal vez ahí temblando. Era una fiebre que yo pienso que pasaba a los 41 grados. Y quién sabe de qué la causa de la fiebre, porque la Biblia no lo menciona, pero sabemos que estaba ahí con una fiebre muy fuerte, una fiebre que le impedía servir. Y cuando hemos mencionado los otros milagros que hizo Jesús y la forma de agradecer de las personas, vemos que ellos, unos publicando, otros anunciando lo que Jesús había hecho, estaban sirviendo a Jesús. La mujer samaritana fue y dijo lo que Jesús le había dicho y trajo muchas personas a Jesús. Pero miren lo que hace la suegra de Pedro. Calladita, sin decir nada, comenzó: Señor, ya voy a preparar aquí comida, tomen con ustedes, ya mientras la comida está, voy también aquí a arreglar la mesa, ya le meto los corotos. Y me imagino a esa mujer extremada y exageradamente afanada en querer servir a todos, en que todos pudiesen tener la atención, tomasen algo, un afán de servir, no de decir. ¿Sabe qué? El punto es que ella sirvió a Jesús de una manera muy humilde, de una manera en la cual no hizo tocar trompeta. Ahí viene la suegra de Pedro, trae una bandeja, va pasando por los asientos, a cada uno le está entregando, y nadie anunció lo que ella hacía. Nadie hizo fanfarria ni reconocimiento. Sin embargo, dice Marcos, Mateo y Lucas que ella les servía. Escucha, porque aquí vamos a encontrar algo muy importante. Sirve a Jesús
sirve a las otras personas. Cuando usted y yo llegamos al libro de Mateo, capítulo 25, en el juicio de las naciones, vamos a encontrar a Jesús colocando a las ovejas de un lado y a los corderos del otro. Mateo capítulo 25. Si quieren, vamos a buscar un momentico para que veamos esta lectura. Mateo, gloria a Dios, capítulo 25, habla acerca del juicio a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Mateo 25, versículo 35. Bueno, en el 31 adelante dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, y en la cárcel y viniste a mí. Escucha, porque ellos le responderán diciendo: Señor, pero cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, desnudo y te vestimos, forastero y te recogimos, enfermo y te visitamos, o en la cárcel y vinimos a ti? Y él les dirá: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, escuchen, porque aquí hay un detalle, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Preste atención. Dante Heber, cualquier evangelista internacional, por ejemplo en su tiempo, Gigi Ávila, cuando estuvo ahí en su grandeza, que Dios lo hizo grandemente, y cualquier apóstol, el más grande que usted pueda mencionar, llámese Pablo, llámese Pedro, llámese como se llame, él es un hermano pequeño de Jesús. Jesús no tiene hermanos grandes, ni más grande que él. Si lo cantamos, nosotros somos pequeñitos hermanos de Jesús. Amén. Nunca seremos, aunque el ministerio de nosotros Dios lo engrandezca a donde lo lleve, nunca seremos más grandes que Jesús. No habrá hombre sobre la tierra que sea más grande que Jesús y que Jesús diga: lo hiciste a mi hermano más grande, a mí lo hiciste. No, a mis hermanos más pequeños. Esos somos nosotros. Y Jesús dice: cuando ustedes sirvieron a uno de los hermanitos pequeños allá en la tierra, me sirvieron a mí. Cuando le dieron a alguien de comer, me dieron de comer a mí. Cuando le dieron de beber, me dieron a mí. Cuando vistieron a alguien, me vistieron a mí. Cuando recogieron a alguien en su casa, es como si me hubiesen recogido a mí, forastero. Cuando visitaron a algún enfermo, como si me hubiesen visitado a mí. Cuando visitaron a alguien en la cárcel, como si me hubiesen visitado a mí. Y dice: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Pero también dirá a los otros: tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me vestiste, enfermo, no me visitaste, en la cárcel no viniste a mí. ¿Y saben qué dirán esto? Voy a leerlo porque parece que yo lo estoy diciendo así como de memoria y como que no es de la Biblia, pero yo se lo voy a leer. Dice: entonces también ellos le responderán diciendo esto que el Señor dice: cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, escuchen, y no te servimos. Cuando te vimos así y no te servimos. ¿Y no qué? Te servimos. No te servimos. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Será importante servir? ¿Será que Dios quiere que usted y yo simplemente seamos servidos y que nunca sirvamos a nadie? Amados, cuando nosotros como pastor
o predicador preparamos la palabra, estamos sirviendo. Y alguien se está alimentando. Pero el que se alimenta, en algún momento Dios le da la oportunidad de que sea él el que le sirve a otro. Y alimente a otro. Y le dé agua a otro. Porque lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Amén. Si usted y yo recibimos bendición con la palabra de Dios, usted y yo, cuando le predicamos a otro, le estamos dando bendición también. Estamos bendiciendo a otra persona. Y el Señor se agrada de esto. Que lo que de gracia recibimos, de gracia compartimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto de gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en Marcos 10:46 que Bartimeo, al recobrar la vista, él decidió seguir a Jesús en el camino. Pero cuando Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús no le dijo, sígueme, tu fe te ha salvado? ¿Cómo le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Y escuchen, porque el relato dice, y cuando él escucha esta palabra, inmediatamente recibió la vista. Comenzó a ver. Pero, aunque Jesús le dijo vete, dice, seguía a Jesús en el camino. ¿Cuánto tiempo estuvo siguiendo Bartimeo a Jesús? No sé. 1 hora, 2 horas, 1 semana, y de repente, voy a ver a mi familia. No sé cómo es la cara de mis hermanos, no sé cómo es la cara de mis tíos. Voy a reconocer a esas personas. Tal vez. Pero en este momento que él recibe la vista, dice, no, yo voy a seguir a Jesús. Quiero seguir a Jesús. Es un corazón agradecido, no solamente el que quiere seguir a Jesús en el camino, sino que es un corazón agradecido el que quiere servir a Jesús en el camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como podemos ver y entender, la acción de la suegra de Pedro resalta por esa entrega, no solo sirviendo a Jesús, sino también sirviendo a los que estaban con Jesús, incluyendo a su yerno preferido, o sea, a Pedro. No sabemos cuántos yernos tendrían, pero bueno, vamos a decir que Pedro era el preferido. Si era el único, pues era el preferido por ser el único. Y si había otro, pues estaba en la casa de Pedro. Al parecer, pues ahí se la llevaban bien. Amén. ¿Por qué? Porque era una mujer servicial. Acabamos de hablar del juicio de la nación y entendemos que cuando servimos a los hermanos, servimos a Jesús. Amén. Amén. Todo servicio que usted y yo prestemos a un hijo o una hija de Dios es un servicio a Jesús. No, yo le presté un servicio a mi hermana y me debe tanto. Porque así son nuestros servicios. Yo le hice una carrera al hermano y me debe tanto. O sea, le hice fiada, pero me debe. A ver, porque así son nuestros servicios. Pero el Señor quiere que entendamos que sirviendo a los hermanos, servimos a Jesús. Y eso debemos hacerlo de corazón, con agrado. Amén. Amén. Efesios 5:14 dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora bien, usted y yo recibimos perdón de pecados y vida eterna y fuimos levantados de los muertos. Fuimos levantados de los muertos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos como muertos en delitos y pecados. De allá el Señor nos levantó. ¿Y qué hacemos si el Señor nos levantó? ¿Le seguimos en el camino o le servimos en el camino? ¿Testificamos de Jesús? ¿No testificamos de Jesús? ¿Nos guardamos la salvación o compartimos la salvación
con aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor sigue deseando que usted y yo le sirvamos. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, usted y yo tenemos que ser activos porque estamos sirviendo al Señor. Nosotros, en lo que requiere diligencia en la vida, acá en la tierra, nos esforzamos y tratamos de cumplir. Pero en lo que requiere diligencia en las cosas espirituales, somos un poquito, por no decir mucho, pero somos un poquito descuidados, somos un poquito indiferentes, somos un poquito, tal vez, menospreciadores de lo que hemos recibido y de lo que el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros tiene 1001 razón para no servir a Jesús, o para decir: Señor, ahorita o en este momento no puedo. Por aquí escribí una frase así: la fiebre de la suegra de Pedro la tenía postrada en cama. La fiebre hizo que una mujer que viene trabajando, que viene sirviendo a los demás, que es reconocida en la comunidad y en la sociedad por ser servicial, hace que eso que ella viene haciendo se vea obligada a detenerse. No porque ella quiso, sino que la enfermedad tocó su cuerpo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y muchos dicen: Señor, en este momento no te puedo servir porque estoy sufriendo una terrible aflicción en mi espíritu, o en mi cuerpo, o en mi alma. Tengo la aflicción de mi pareja, tengo la aflicción del trabajo, tengo la aflicción de los hijos, tengo la aflicción de las deudas, y tienen 1001 aflicción que le dicen al Señor: por estas aflicciones no te puedo servir, porque estoy sufriendo estas aflicciones en este momento, no te puedo servir. Espera que pasen las aflicciones y después ahí te serviré, cuando sea libre de toda aflicción. Y él dice: en la aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice así: mas tengo por cierto, escuchen, esto es verdad, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Preste atención. El apóstol Pablo y Silas, predicando, los toman los sacerdotes y los toman las personas del pueblo, los llevan y los azotaron con vara y le dejaron las espaldas no marcadas con morado, sino sangrando, y los metieron en el calabozo, en un lugar ahí más adentro, y ahí los encadenaron. Y ellos, estando ahí con sus espaldas adoloridas, echando sangre y todo, comenzaron a orar y a cantar y a alabar a Dios. Señor, tengo una aflicción, pero estoy cantando, estoy alabando, estoy adorando, estoy sirviendo. Y estando ellos en esta situación, dice que un ángel hizo que las cadenas se rompiesen, desprendiesen, y ellos quedaron automáticamente libres. Pero el mismo carcelero, abrir que las puertas se abrieron y cosas, intentó quitarse la vida, pero Pablo le dice: no lo haga, no lo haga. Y entonces llega y va donde están ellos, y ¿saben qué hizo? ¿Cómo se quitan? No, se tiró al suelo, y ahí: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo que ustedes cargan es más grande que yo, lo que ustedes tienen es más grande que yo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Hermanos, no dejaron de servir por un momento de aflicción. Y usted dirá: bueno, pero cuando estoy enfermo también tengo que cantar. Sí, cuando esté enfermo usted tiene que cantar, y también tiene que adorar, y también tiene que alabar. Y le duele mucho, pero ay, Señor, me duele, pero te alabo. Gloria a ti, Señor, te alabo, me duele, Señor. Señor, me siento mal, pero te adoro, Señor, y te doy gracias. ¿Por qué? Porque eso no se compara con lo que viene. Amén. Las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse. Ahora bien, en esa notica que yo escribí,
Dice, la fiebre de la suegra de Pedro, a ella le postró, a ella la detuvo de seguir sirviendo. Pregunto, y me pregunto para todos nosotros, ¿cuál fiebre o enfermedad espiritual o natural hoy nos tiene postrado en cama? ¿Se ha presentado alguna fiebre para su vida en la cual usted dice, en este tiempo yo no puedo servir porque estoy enfermo, tengo fiebre? En este tiempo no puedo servir porque estoy aquí en cama, estoy esperando que alguien me traiga a Jesús. ¿Será que la suegra de Pedro estaría así también? Voy a esperar que cuando venga Jesús por estos lados y se postra. Y yo escribí una notica que dice así, porque meditando en estas cosas, que bueno, mejor escribo la nota porque más vale una buena nota que una mente retentiva. ¿Cuál fiebre o enfermedad espiritual o natural hoy nos tiene postrado en la cama de ocupaciones, en la cama del trabajo, en la cama del enojo, en la cama del pecado, en la indiferencia? O en esa cama donde usted y yo decimos, no sirvo porque otro sirve mejor que yo. Yo no sirvo porque no me ponen a hacer nada en la iglesia. No sirvo porque me falta conocimiento. No sirvo porque estoy enfermo esperando que Jesús me sane. Cuando Jesús me sane, yo le voy a servir. No sirvo porque no tengo ministerio. Yo no sirvo porque yo no tengo un don. No sirvo porque todo lo hace el pastor. El pastor es de todito. Él quiere hacer todo. Entonces, como él hace todo, pues yo no sé, ni me preocupo. Y no sirvo porque cada quien tiene sus razones. Y usted tiene sus razones para decir, por esto no sirvo. Por esto no voy a servir. Por esto no puedo servir en este tiempo. Cuando se ha quitado esto, ahí sí voy a estar libre para servir. Dijo Jesús, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y el que llegó a Jesucristo fue libertado del pecado, de la corrupción del mundo, y es libre en Cristo para servir y decir, Señor, si puedo alabarte, si puedo adorarte, si puedo orar contigo en oración, si puedo decirle a alguien que tú quieres tener un trato con ellos, que quieres salvarle, que quieres darle vida eterna, si puedo servirte, Señor, con oraciones, hasta puedo servirte con un ayuno al año, de 7 de la mañana a 12, hasta con eso puedo servirte, Señor. Sí puedo servirte con no perderme un servicio, Señor, porque haré mi mayor esfuerzo para servirte, Señor, no faltando cuando tengamos el tiempo en el cual nos reunimos el día domingo para estar contigo, Señor. Sí puedo servirte, Señor. Pero, como le dije, usted tiene sus razones para no servir. Y yo también puedo tener las mías. Porque alguien dirá, no, yo no te sirvo, Señor, porque ese pecado no he podido superarlo. Pero comience a servir, que a medida que usted sirva más, el pecado se alejará más también de su vida. Amén. Y practíquelo, porque no lo digo porque otros lo han dicho, sino que cuanto más tratamos de servir a Dios, producto de tratando de servir a Dios, parece que eso que está en nuestra concupiscencia, llamado pecado, que es un deseo de hacer algo malo, se aleja de nosotros, porque estamos queriendo servir y porque estamos sirviendo. Todo campo que no es cultivado, ahí nace hierba mala. Todo terreno que se descuida, la hierba mala crece. Pero todo terreno que siempre se está trabajando, va a crecer la buena semilla y va a dar buenos frutos. Nosotros estamos llamados hoy a servir y a seguir sirviendo a nuestro Señor. Amén. Entonces recordemos nuevamente lo que dice Efesios para saber
o entender que sí tenemos un motivo para servir. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y nos levantó de la muerte y nos dio vida eterna. Tenemos un motivo para servir. Nuestro Señor nos dio ejemplo y hoy que estamos siguiéndole en el camino, queremos seguir también su ejemplo. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre amado, te agradecemos